Hace más de 7 siglos, un joven comerciante veneciano emprendió un viaje a través del mundo conocido, cruzando desiertos, escalando montañas y visitando lugares que la mayoría de los europeos creían que no eran más que leyendas. Ese viajero fue Marco Polo. Viajó más lejos que casi cualquier persona de su época, llegando al corazón del poderoso imperio mongol. En el camino, se encontró con diferentes culturas, vastas ciudades de inmensa riqueza y peligrosas rutas comerciales que se extendían por toda Asia. Cuando finalmente regresó a casa, sus historias tanto sorprendieron como fascinaron a la gente de Europa. Pero ¿cómo logró un comerciante de Venecia viajar tanto cuando la mayoría de los europeos nunca había salido de su tierra natal? Para comprender realmente cómo logró una hazaña tan extraordinaria y cómo su viaje inspiró a exploradores posteriores como Cristóbal Colón, primero debemos seguir sus pasos. En los meses de primavera de 1271, los bulliciosos canales de Venecia estaban llenos de vida, mientras comerciantes, marineros y mercaderes de todo el Mediterráneo navegaban por las aguas y montaban puestos ofreciendo artículos cotidianos y productos exóticos de lugares mucho más allá de Europa. Entre la multitud de la ciudad se encontraba un joven de 17 años llamado Marco Polo, quien se preparaba para emprender lo que se convertiría en uno de los viajes más memorables de la historia. Su padre, Nicolò, y su tío, Maffeo, eran comerciantes experimentados que se habían hecho amigos del poderoso líder del imperio mongol, Kublai Khan, durante una expedición anterior en el Oriente. Pero este viaje fue diferente. Viajaban como enviados oficiales en nombre del Papa, Gregorio X, y tenían la tarea de entregar cartas y obsequios al gobernante mongol. Los Polo esperaban que el viaje que tenían por delante durara alrededor de 3 o 4 años. Viajarían más de 15.000 millas a través del Medio Oriente, Persia, las montañas de Asia Central y continuarían hacia China. La aventura de Marco comenzó a bordo de una embarcación mercante. Desde ahí, viajó hacia el sur a través del mar Adriático, bajando por la parte oriental del Mediterráneo y lentamente hacia la ciudad portuaria de Acre, situada en Tierra Santa. Es probable que los Polos se hayan encontrado con muchas embarcaciones, algunas transportando cruzados europeos, otras bajo el mando de comerciantes árabes y barcos mercantes que llegaban al puerto tanto de Asia como de África. Al final del verano, los Polos llegaron a su primera parada. Una vez en Acre, dejaron el barco atrás y tendrían que viajar por tierra. La ruta los llevó a través del accidentado paisaje del Levante, y es probable que los Polos hayan pasado por partes de lo que hoy es Siria y Turquía. Viajaron por estrechos pasos de montaña, subiendo y bajando por valles rocosos y cruzando llanuras abrasadoras. Los caminos de la época medieval no eran más que senderos polvorientos, y quienes viajaban por ellos a menudo tenían que enfrentarse a condiciones climáticas extremas, enfermedades y posiblemente bandidos. No había mapas confiables y los Polos dependían completamente de guías locales y de las rutas establecidas de caravanas. Con el paso de los meses, Marco y su familia avanzaron hacia el este a través del Medio Oriente, rumbo a Persia, que estaba bajo el control del Iljanato, dominado por los mongoles. La región servía como un cruce de caminos para la legendaria Ruta de la Seda, que conectaba Europa con China. Mientras avanzaban por los desiertos áridos, compartían el camino con caravanas de camellos y comerciantes que transportaban grandes cantidades de especias, seda y piedras preciosas hacia el oeste desde Asia. Para 1272, la familia había llegado al Golfo Pérsico, probablemente al puerto comercial de Hormuz, cerca de lo que hoy es Minab, Irán. Debatieron cruzar el mar hacia la India y China antes de decidir no hacerlo. Las embarcaciones locales disponibles eran frágiles y estaban unidas con cuerdas en lugar de clavos de hierro, lo que hacía que los hombres dudaran de cómo resistirían en mar abierto. En su lugar, los Polos continuaron por tierra. Así que, mientras el joven Marco Polo se encontraba al borde del Golfo Pérsico, a miles de kilómetros de casa, el viaje ya debía parecerle interminable. La familia Polo continuó por tierra. Se dirigieron al noreste, hacia el corazón de Asia. Su ruta los llevó a través de los interminables desiertos del este de Irán, antes de llegar finalmente a las tierras fronterizas y escarpadas de Afganistán. Los empinados senderos de montaña reemplazaron los polvorientos caminos de caravana de Persia. Los Polo ascendieron lentamente a las montañas del Pamir, que él más tarde llamó el techo del mundo.
La región está formada por picos cubiertos de nieve y senderos estrechos y sinuosos, que casi parecen cortar las propias nubes. Sobrevivir a estas altitudes extremas es un desafío. Respirar se vuelve difícil y los suministros son difíciles de conseguir. Los polos siguieron adelante, siguiendo rutas establecidas desde hace mucho tiempo por comerciantes que habían viajado por la ruta de la seda durante siglos. Para 1274, habían cruzado las traicioneras montañas de Pamir y llegado al extremo occidental de China, pero frente a ellos se encontraba un desafío formidable, el infame desierto de Taklamakan, uno de los desiertos más temidos de la Tierra. Se cree que significa entras pero no sales. El desierto se ganó una reputación mortal debido a su naturaleza hostil, que va desde temperaturas abrasadoras hasta arenas cambiantes y su inmensa desolación. En lugar de cruzarlo directamente y caer víctima del destino de innumerables caravanas perdidas, los polos viajaron por sus bordes, avanzando lentamente de un aislado pueblo oasis al siguiente a lo largo de la antigua ruta de la seda. Los polos sortearon el traicionero terreno y continuaron hacia el este a través de Asia Central, donde llegaron al enorme desierto de Gobi. A diferencia de los desiertos anteriores, el Gobi era un páramo árido de llanuras de grava y roca, que se extendía por cientos de millas. El viaje a través de él fue agotador, con días abrasadores y noches frías. Pero después de completar la extenuante travesía en aproximadamente un mes, estaban en la recta final. Después de detenerse a descansar en las ciudades oasis del corredor de Exi, en la actual provincia de Gansu, al noroeste de China, la familia hizo un último esfuerzo hacia el este, rumbo a Chengdu, la capital de verano de Kublai Khan. Después de más de 3 años de viaje, los polos finalmente se encontraron cara a cara con el gobernante mongol en su magnífico palacio de verano, en lo que hoy es Mongolia Interior. Marco y su familia causaron una fuerte impresión en Kublai Khan, tanto así que los empleó como funcionarios mongoles. Así que, durante los siguientes 17 años, los polos trabajaron como recaudadores de impuestos y mensajeros especiales, viajando por el extenso imperio mongol. El estatus oficial de Marco le permitía viajar gratis gracias a una paisa, o tablilla de oro, que le otorgaba paso seguro, además de acceso a suministros, caballos y alojamiento. Durante las siguientes 2 décadas, Marco viajó muchísimo y conoció culturas que pocos europeos siquiera sabían que existían. El poder mongol estaba centrado en lo que hoy es Pekín, aunque en ese entonces se conocía como Dadu. Desde esta capital imperial, a Marco le enseñaron sobre la administración del imperio, los sistemas de comercio y las sofisticadas redes de comunicación. Él estaba fascinado por el famoso sistema postal mongol que permitía que los mensajes y funcionarios viajaran rápidamente a través de grandes distancias. Como un sirviente de confianza de Kublai, Marco viajó por todo el imperio. La mayoría de sus expediciones comenzaban en la capital imperial, antes de llevarlo muy adentro del territorio chino y más allá. En una ocasión, se dirigió al suroeste hacia Yunnan, una región montañosa compuesta de picos imponentes, valles fluviales y diversos grupos étnicos. En otra ocasión, viajó hacia el sur, hacia Myanmar, donde estuvo expuesto a un clima tropical, reinos budistas y rutas comerciales bulliciosas que conectaban China con la India y el sudeste asiático. En otros viajes, Marco se dirigió hacia el este, a las ricas regiones costeras del sur de China, visitando lugares como Hangzhou, que más tarde describió como una de las ciudades más grandiosas del mundo. La red de canales que atravesaba la ciudad probablemente le recordaba a su natal Venecia. Marco fue testigo de la increíble diversidad del imperio mongol en su apogeo. Sin embargo, para la década de 1290, él y su familia anhelaban regresar a casa, a Venecia. A pesar de haber ganado riqueza e influencia en la corte Yuan, los Polo habían expresado su deseo de regresar a casa. Sin embargo, cada vez, Kublai se negaba, alegando que eran demasiado valiosos para él. Pero a medida que el emperador envejecía y las tensiones políticas aumentaban, a la familia finalmente se le concedió permiso para irse hacia 1291. Antes de que pudieran regresar a Venecia, se les encomendó una última misión: escoltar a una princesa mongola llamada Kokochin desde China hasta Persia, donde estaba destinada a casarse con un gobernante mongol del Ilkhanato. Este viaje final comenzó en la ciudad portuaria de Hangzhou, en la costa sureste de China. Desde sus puertos abarrotados,
Enormes barcos mercantes chinos cargados con especias, porcelana y seda partieron junto con los polos, quienes navegaron hacia el mar de China meridional. Su embarcación viajó a lo largo de las costas del sudeste asiático, pasando por el estrecho de Malaca, un paso marítimo vital que conecta los océanos Índico y Pacífico. Esta ruta marítima era notoriamente peligrosa. El clima impredecible, las enfermedades y la piratería amenazaban la expedición. Por suerte, pasaron sin sufrir daños y continuaron hacia el oeste a través del vasto Océano Índico, deteniéndose en ciudades portuarias a lo largo de la costa de la India. Todo el viaje fue agotador y devastador. Antes de que finalmente llegaran al Golfo Pérsico, muchos de los tripulantes y viajeros que los acompañaban habían muerto por enfermedades y dificultades. Sin embargo, los Polo llegaron sanos y salvos al puerto de Ormuz, una vez más, y entregaron a la princesa mongola antes de comenzar la última etapa de su viaje por tierra. Su ruta los llevó hacia el noreste, hacia el Mar Negro, a la ciudad portuaria de Trebisonda, antes de aventurarse al oeste hacia Constantinopla, finalmente en 1295. Después de casi 2 décadas y media lejos de su hogar y de recorrer una distancia de unos 38.000 kilómetros, los Polos finalmente regresaron a Venecia. Según las tradiciones que han sobrevivido, sus familiares en casa apenas los reconocieron. El propio Marco partió siendo adolescente y regresó como un hombre con conocimiento de primera mano sobre personas, tierras e imperios de los que la mayoría de los europeos solo había escuchado leyendas. Sin embargo, a pesar de las fascinantes historias asociadas con Marco Polo, hay una discusión de larga data en torno a su viaje. ¿Cuánto de eso fue real y cuánto fue exagerado, malinterpretado o incluso inventado? Marco nunca puso por escrito sus viajes él mismo. En cambio, alrededor de 1298, fue encarcelado en Génova después de una guerra entre esta ciudad y Venecia. Durante este tiempo, compartió historias de sus aventuras con otro prisionero y escritor, Rustichello da Pisa. Juntos, produjeron un libro que hoy conocemos como Las aventuras de Marco Polo. Si cada detalle fue realmente verídico, sigue siendo ampliamente debatido hasta el día de hoy. No obstante, sus descripciones de vastas ciudades asiáticas, inmensas redes comerciales, culturas diversas y poderosos emperadores abrieron una ventana hacia una tierra que la mayoría de los europeos nunca habían imaginado que existía. Sus viajes cambiaron para siempre la comprensión que Europa tenía de Asia y sirvieron como motivación para futuras generaciones de exploradores, como Cristóbal Colón, quien quería ver por sí mismos las tierras exóticas y las riquezas de Oriente. Si te gustaría ayudarnos a seguir creando y obtener acceso anticipado a nuestros videos, contenido detrás de cámaras y otros beneficios, considera hacerte miembro aquí mismo en YouTube o unirte a nosotros en Patreon. Cada apoyo cuenta y como siempre, muchas gracias por vernos.